Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, y comencemos con un nuevo episodio. Como se lo había permitido el príncipe heredero, Rosa salió del palacio por 10 días, y mirando desde la ventana Calix la despedía con cierta angustia, y aunque sabía que su viaje le ayudaría mucho a entender y descubrir varias cosas que ella necesitaba saber, estaba preocupado por ella. Roel, conociendo los sentimientos de Calix, le preguntó si permitiría que viajara sola, pero Calix se enfureció solo de recordar que aunque prefería desde un inicio que viajara sola, no podía negarse a permitir que viajara con un amigo, mas nunca se imaginó que ese amigo sería Eren. Roel no entendía por qué a Calix le importaba tanto con quien viajara su doncella, ya que él le había dicho que no tenía interés en convertirla en princesa heredera, pero bajo el criterio del príncipe cualquier persona estaba bien en acompañar a su doncella menos Eren. Roel, sin entender la percepción de Calix, le preguntó por qué no le parecía bien que viajara con él quien era su amigo. Calix respondió que aunque no estaba seguro, algo de Eren le incomodaba, porque la forma en cómo la trataba y le hablaba le parecía algo sospechoso. Entonces Calix recordó que en la ocasión en que estaban reorganizando todo el palacio, pudo observar con claridad el comportamiento de él, y lo que vio fue algo que nunca se imaginó, una expresión siniestra que no dudó en ocultársela, pero sobre todo sus ojos no eran los de un simple humano. Entonces Calix le ordenó a Roel que una sombra lo siguiera, pero su caballero no estaba muy de acuerdo con eso porque si Rosa se llegara a enterar se molestaría, pero a Calix no le importaba porque primero estaba la seguridad de su doncella, y le mencionó a Roel que le avisarán de inmediato si la sombra llegara a ser asesinada. A Roel le sorprendió su petición porque pensaba que no habría razón para que una sombra muriera. Entonces el príncipe le explicó que por lo que él ha podido observar estaba seguro que Eren había desarrollado sentimientos por Rosa y por esa razón no la lastimaría, pero eso no significaba que cualquier persona no intentara dañarla. Sin embargo, esperaba que su preocupación y su suposición fuera innecesaria. Su viaje transcurría con tranquilidad y sin ningún percance, y Eren no solo estaba feliz por viajar con Rosa sino que además disfrutaba comer. Ella veía que Eren comía muy bien y sin ningún problema. Entonces su acompañante le preguntó por qué no comía. Ella respondió que no podría comer con el carruaje en movimiento, pero le sorprendía que él sí lo hiciera. Para Eren un carruaje en movimiento no era impedimento porque si tenía hambre comería, pero a Rosa no le sorprendía que fuera capaz de comer ya que él era un glotón. Por consiguiente, Eren le mencionó que gracias a ella obtuvo vacaciones y como agradecimiento le respondería a cualquier pregunta que tuviera, pero nuestra protagonista le respondió que ella en ningún momento le pidió que la acompañara, porque la había seguido, y recordó cómo le suplicó que lo llevara como su acompañante. Eren estaba alegre porque después de suplicarle a Rosa era la primera vez que tomaba días libres, así que le quería agradecer respondiéndole cualquier pregunta porque sabía más de lo que ella creía, pero sobre todo porque era el nieto del informante Crimson. Como su acompañante estaba dispuesto a responder cualquier pregunta, Rosa le preguntó si ya tenía la información sobre la persona que le pidió buscar hace tiempo. Como Eren sabía que tenía que encontrar al hijo ilegítimo del duque Tianel, y Rosa esperaba su respuesta, le dijo que desde hace tiempo tenía la información y esperaba que le preguntara. Ella respondió que al haber estado ocupada con el festival de cumpleaños, la reorganización del palacio y el cruce por el desierto hacia el reino de Dezar no había tenido tiempo de preguntarle. Entonces Eren le informó que hacía tiempo el hijo ilegítimo del duque había entrado en su mansión, y que tal vez debutaría en la próxima fiesta social. La sorpresa de ella fue bastante, porque eso significaba que daría comienzo la historia original. Su compañero estaba curioso por saber por qué Rosa tenía interés en el hijo ilegítimo del duque y se lo preguntó. Ella pensó en qué debería responderle, y recordó en la frase que le apareció en la ventana de destino, que su cuerpo original había perdido la conexión con su alma, porque eso significaba que en su mundo ya estaba muerta, y pensó que una vez que Calix conociera a la protagonista aprovecharía el momento y abandonaría el palacio. Sin embargo, sabía que aunque se fuera no tenía un cuerpo al cual regresar, y tristemente se preguntó si viviría en ese mundo para siempre. Y como ella no sabía qué le pasaría, se golpeaba la cabeza con desesperación y Eren al verla en ese estado se sorprendió y le preguntó qué le sucedía. Como la joven doncella no podía hacer otra cosa que esperar, pensó que con el tiempo lo descubriría. Entonces, mientras el carruaje seguía en movimiento, se asomó por la ventana y le preguntó al cochero en cuánto tiempo llegarían. El hombre de mediana edad respondió que en unas 8 horas y que lo mejor sería que durmiera mientras llegaban. Como ella sabía el tiempo que les tomaría en llegar, decidió seguir el consejo del cochero y colocó su bolsa para dormir. Eren se sorprendió que Rosa durmiera porque pensó que harían algo divertido durante el viaje,
pero Rosa no pensaba lo mismo porque quería descansar ya que en los últimos días no había podido dormir, entonces Eren no tuvo otra opción que aceptar, y mientras ella dormía plácidamente la observaba, y le preguntó si realmente estaba durmiendo. Como ella no respondió a su pregunta, se acercó para cerciorarse de que estuviera dormida. Eren quería saber por qué Rosa buscaba con desesperación al hijo ilegítimo del duque Tianel, y se preguntaba por qué ella quería cambiar su destino. En ese momento, mientras Eren acariciaba el cabello de ella, expedía una luz muy intensa y al mismo tiempo se preguntaba si acaso ella lo hacía por el príncipe heredero. Eren pensaba que aunque Rosa lograra cambiar su destino ya predeterminado, no estaba dispuesto a entregársela a Calix porque la consideraba muy valiosa para él. En el camino se cruzaron con dos individuos, y el poder mágico que Eren expedía casualmente lo sintió uno de los sujetos. Al parecer era una chica de cabello castaño quien se detuvo porque le llamó la atención dicho poder mágico, y quien la acompañaba le preguntó si sucedía algo. Ella respondió que no era nada. Entonces el hombre le preguntó si se arrepentía de haber dejado la casa del duque porque de haberse quedado podría haber tenido una vida muy cómoda. Ella respondió que por esa misma razón se había escapado ya que odiaba ese estilo de vida. Como la joven dama no quería perder más el tiempo, le mencionó a su compañero que le mostrara el camino. El hombre respondió que lo haría pero que no lo viera de esa manera. La chica que se había escapado era Serena, la hija ilegítima del duque Tianel. Antes de continuar su camino, el hombre preguntó si el carruaje que acababan de ver estaría bien, ya que por lo que él deducía sabía que se encontrarían con un monstruo, y como lo había mencionado el rubio, el carruaje en el que viajaba Eren y Rosa fue atacado por un monstruo. Estaba por ocultarse el sol y tanto Serena como el rubio todavía no llegaban a su destino. Serena, algo desconfiada, le preguntó si realmente estaban en el lugar correcto porque no veía ningún templo. Su acompañante respondió que sí, y le preguntó si todavía no confiaba en él. Como el rubio observó en ella algo de duda y desconfianza, se acercó a ella y mientras le tomaba la mano le recordó que él fue el único quien creyó en sus palabras, por lo tanto le ayudaría a cumplir su objetivo. Serena no respondió nada, simplemente permaneció en silencio por un momento. A ella le inquietaba que aparecieran monstruos, y no entendía por qué repentinamente habían surgido monstruos y cuestionaba la seguridad del bosque Terán en donde se encontraban, ya que su compañero le había asegurado que el bosque era muy seguro. Aunque el joven hombre estaba en lo correcto ya que era un camino muy transitado y el territorio lo gestionaban periódicamente, por lo tanto no habría forma de que aparecieran monstruos. Creía que si estaban apareciendo en el bosque fuertemente custodiado significaba que algo los estaba provocando. El carruaje había sido atacado por un monstruo, y por la repentina detención del carruaje Rosa no solo se despertó de su sueño sino que además se cayó. Ella no sabía qué estaba pasando exactamente, y al verificar por ella misma lo sucedido se percató que el cochero huía desesperadamente pidiendo ayuda. El monstruo era un esqueleto con una espada que expedía un humo negro verdoso muy intenso. El esqueleto, el cual estaba vestido como un rey guerrero, se dirigía al carruaje donde se encontraba Rosa y Eren. Ella al verlo se asustó porque no sabía qué era. Y Eren, al ver su reacción, le preguntó qué sucedía. Ella inmediatamente colocó su mano sobre la boca de él para que guardara silencio. Mientras pensaba qué clase de monstruo era, y por qué precisamente un esqueleto, deseaba vehementemente que el monstruo siguiera su camino y no se dirigiera hacia ellos, pero lamentablemente para ellos el monstruo no los ignoró, se preparaba para atacar, y con su espada dio el primer golpe al carruaje, destruyendo la entrada y parte del mismo. Nuestra protagonista sin titubear huyó junto con Eren, y mientras corrían para poner a salvo su vida, Rosa exclamó que ella era la que atraía los problemas y no Calix como siempre pensó. A ese comentario Eren mencionó que ella no debía pronunciar el nombre del príncipe heredero a la ligera. Pero Rosa respondió que guardara silencio y tomándolo de la mano le dijo que debían permanecer ocultos. El esqueleto es el príncipe de los monstruos. Esas fueron las palabras de Eren y Rosa al escuchar eso se sorprendió. Y mientras permanecían ocultos los monstruos que eran controlados por magia oscura dispararon sus flechas, y gracias a que ellos se resguardaban detrás de un árbol no fueron heridos. En ese momento Eren le explicó a Rosa que en la era de la magia los humanos convocaron demonios para evitar la destrucción de su raza, pagando un precio muy alto por pedir prestado el poder de un demonio, y a cambio de ese poder los humanos que invocaron a los demonios se convirtieron en no muertos. Posteriormente Eren arrojó a los esqueletos la piedra que hace un momento había tomado, la cual golpeó a uno de ellos en el cuello, separando su cráneo de su osamenta. Rosa estaba sorprendida que Eren lograra eliminar a uno de ellos con tan solo una piedra, y se preguntó quién era realmente Eren y cómo logró hacer eso.
Por la apariencia del esqueleto se podía saber que fue el príncipe de un reino que existió en la era de la magia, o eso es lo que Eren sabía al ser el nieto del dueño de la librería Crimson. Consecuentemente a la situación nuestra protagonista decidió huir junto a Eren tomándolo de la mano y mientras lo hacía no entendía cómo él era capaz de hacer bromas en una situación como esa, pero él soltó su mano inesperadamente, porque pensaba que era capaz de hacerle frente a esos monstruos, por lo que le dijo a Rosa que huyera rápidamente, y sintiéndose capaz de sí mismo le aseguró que sería capaz de descuartizar a los no muertos, ya que el chef del palacio le hizo sacrificar pollos por un año, pero nuestra protagonista pensaba que él estaba diciendo tonterías, porque lo mejor en esa situación era correr porque no sería capaz de enfrentarlos él solo. Pero Eren no tenía intención de huir, y la empujó para que escapara ella sola y estuviera a salvo, y mientras el esqueleto se acercaba a él le dijo que se fuera rápido, porque si estaba tan preocupada por él fuera a buscar ayuda. Mientras ellos se enfrentaban y Eren esquivaba el ataque del no muerto, Rosa observaba desesperadamente, porque no sabía qué hacer en esos momentos ni a quién pedir ayuda. La joven doncella temblaba por el gran temor que sentía, pero sabía que tenía que pedir ayuda porque su compañero no resistiría mucho, y antes de irse le gritó que era un imprudente porque moriría al enfrentarse a esos seres controlados por la magia, y posteriormente se dispuso a correr para pedir ayuda. Al permanecer Eren el esqueleto entendió que él sería su oponente, mientras tanto Eren le causaba gracia las palabras de nuestra protagonista, y como él sabía que Rosa ya no estaba observando reveló su apariencia real con el propósito de divertirse un poco. Nuestra protagonista al borde del cansancio corría sin parar, preguntándose cuánto faltaba por llegar al territorio y si realmente podría conseguir ayuda una vez que llegara, porque si Eren no llegara a resistir hasta entonces no se lo perdonaría. Inesperadamente se tropezó y cayó, y con ello su bolso el cual mostraba al diario. Ella impulsivamente lo tomó, y desesperadamente le exigió que de inmediato le dijera cómo derrotar a esos monstruos, y si no lo hacía lo arrojaría a las aguas sagradas del dios Kémesis. Pero al no ver respuesta irritada le gritó que le respondiera. Con las exigencias de Rosa el diario comenzó a brillar muy intensamente, y le mostró la siguiente oración: cuidado con el dragón, pero ella no se esperaba esa respuesta incongruente con lo que ella le había preguntado. Entonces se molestó porque estaba en un gran problema y que el diario mencionara un dragón en esa situación la hizo enfurecer más, y le advirtió que si no le respondía lo que ella quería saber lo arrojaría a las aguas sagradas para que entrara en razón. Rosa estaba arrepentida de haber llevado con ella el diario, y llorando se lamentaba de no ser capaz de ayudar a Eren. Entonces repentinamente del diario salió una gran cantidad de energía oscura. Era tan abrumadora que Rosa estaba perpleja de lo que veía. Improvisamente dicha energía tomó la forma de un brazo humano y sujetó a nuestra protagonista por el cuello, y sin que ella pudiera resistirse o evitarlo fue succionada por el diario, solo permaneciendo una mediana luz brillante antes de desaparecer. Lo que había succionado a Rosa se manifestó como un círculo mágico el cual se abrió en un lugar completamente diferente, y por dicho círculo emergió nuestra protagonista con una expresión de asombro en su rostro. Estaba un poco lastimada por la manera tan brusca en cómo la succionó el diario, y al ver un lugar absolutamente diferente se preguntó en dónde se encontraba. Al observar el lugar detenidamente sabía que no se encontraba en el bosque, y al ver al diario cerca de ella, no dudó en tomarlo y preguntarle qué había hecho y en qué lugar se encontraba. Rosa sabía que el diario le entendía y por esa razón esperaba una respuesta. Consecuentemente el diario respondió: el templo del destino solo puede ser encontrado por los elegidos. Por ende ella se dio cuenta que se encontraba en el mencionado lugar, y se preguntó por qué motivo se encontraba en el templo. La energía del diario que siempre le mostró a Rosa comenzó a cambiar a una siniestra, y le ordenaba que se adentrara mucho más al lugar. Ella no sabía qué hacer ni cómo reaccionar porque lo único que podía escuchar era cómo el diario pronunciaba su nombre. El diario a través de su poder intentaba controlarla, pero súbitamente escuchó un sonido que provenía del mismo diario, que le notificaba que al haber instalado un antivirus el sistema volvería a funcionar con normalidad. Ella no sabía qué acababa de suceder, mucho menos entendía a qué se refería con un antivirus. Sin embargo, el sistema le informaba que se encontraba buscando la ubicación del alma del cuerpo del usuario. Entonces el sistema ubicó el alma en el imperio de Posnia, específicamente en el bosque de Teirán, y posteriormente el sistema le advirtió que la conexión era inestable y el sistema se apagaría. Rosa no entendía qué significaba toda esa información, y molesta arrojó al diario duramente, pero enseguida lo levantó porque lo necesitaba y aunque toda esa situación le era irritante sabía que si se encontraba en el templo del destino tal vez existía una manera de regresar a casa.
Mientras observaba el diario con cierta melancolía pensaba que si tal vez pudiera encontrar una manera de regresar a su mundo, ya no le serviría de nada porque no tendría un cuerpo al cual volver, y no le gustaría convertirse y vivir como un fantasma errante. Rosa estaba triste porque se había esforzado tanto en sobrevivir en ese mundo con la única idea de poder volver a su hogar, pero al tener de alguna manera la certeza que desafortunadamente ya no podría seguir viviendo como Licharrin, sino como Rosa Estania no tenía la seguridad de sobrevivir en ese mundo. No obstante, se limpió las lágrimas porque lo realmente importante en ese momento era encontrar una manera de salir de ese lugar. Mientras más se adentraba al templo, Rosa podía observar cuán grande era, y lo mucho que se parecía a una biblioteca. Después de un breve recorrido a una corta distancia le llamó la atención un destello. Estaba curiosa por saber qué era porque no podía distinguir claramente. Apresuradamente se acercó dejando el diario sobre una de las mesas, y sin que ella se percatara pisó un círculo mágico dibujado en la superficie del lugar, y al estar cerca se dio cuenta de que era un libro dorado que brillaba y lo tomó. El libro estaba hecho de oro puro y al leer su título se percató, que era la novela que había leído hace mucho tiempo, El Imperio de la Luna Sangrienta. Rosa no podía creer que ese libro se encontrara ahí, y sin imaginarlo llegaron a su memoria imágenes del encuentro de Calix con Serena, el amor prohibido que existía entre el caballero Ruel y la protagonista Serena, la desesperada búsqueda de la protagonista de la mencionada historia, y la tiranía sangrienta de Calix por defenderse de múltiples intentos de asesinatos. Posteriormente del diario que permanecía detrás de ella emergió una energía completamente obscura, la cual tomó forma humana, y con intenciones no claras se acercó a ella y le susurró que finalmente podía verla. Ella, al escuchar una voz inesperada completamente atemorizada, se giró, y observó que se encontraba un hombre el cual no le podía ver el rostro. Como el sujeto había aparecido repentinamente sin que ella pudiera percatarse de su presencia con anterioridad, y mientras el hombre le expresaba lo mucho que la había estado esperando, Rosa se preguntaba quién era y cómo había llegado ahí. Ella, algo asustada, le preguntó quién era o qué era, y antes de que el hombre respondiera ella se percató de que irradiaba el mismo poder que el diario. El hombre, que se veía joven, exclamó que Rosa ya debería saberlo porque la había estado ayudando todo ese tiempo. De alguna manera nuestra protagonista pensó que era el dios Mauricias, pero la verdad era que el joven hombre solo era un sirviente de él, y procedió a presentarse como Melody Estania, un antiguo ancestro de Rosa. Al saber eso ella se asombró un poco que precisamente el quien la había ayudado fuera un ancestro de la verdadera Rosa, pero por cómo se veía físicamente a Licharrin no le quedaba duda de que lo fuera. Como ella sabía que Melody conocía su verdadera identidad, y por cómo se veía le preguntó si era un fantasma, él respondió que dado que solo quedaba su alma podría decirse que era algo similar. Entonces Rosa, para confirmar, le preguntó si él en todo ese tiempo la había ayudado, pero Melody le preguntó si no había otra cosa que la intrigara más que eso, como por ejemplo el libro que tenía en sus manos y por qué motivo se encontraba ahí. Como ella no tenía conocimiento a qué se refería, Melody le explicó que se trataba del libro el cual contenía las profecías más poderosas de ese mundo, y un poderoso vínculo para traer almas de otros mundos. Entonces Melody dio como ejemplo al príncipe Calix, quien era un material perfecto para usarlo como enlace moderadamente interesante, y algo en lo que muchas personas podían sumergirse, el alma más poderosa del imperio. También le explicó que si las cosas no cambiaban para Calix sería destruido tal como estaba escrito en la profecía, y como todavía la vida en ese mundo estaba bajo el poder de la diosa del destino, era imposible cambiar un destino predeterminado impuesto por ella. Sin embargo, si se trataba del alma de un ser de otra dimensión, ese destino podría cambiarse. En base a esa explicación, Licharrin le preguntó si la había llevado a ese mundo para cambiar el destino de Calix, porque no creía que alguien que sirve al dios Mauricias se tomaría el tiempo de cambiar el destino del príncipe heredero, pero la respuesta de Melody fue que no necesariamente tenía que ser ella, pero como en ese momento resultó que su alma estaba fuera de su cuerpo, aprovechó la oportunidad para vincularla a su mundo. Y sin más por explicar, extendiendo su mano, le preguntó qué le parecía la idea, si estaba dispuesta a cambiar el destino del príncipe heredero. Como Licharrin no sabía las verdaderas intenciones del ancestro de la verdadera Rosa, se negó, porque incluso si pudiera cambiar el destino, ¿qué ganaría ella con eso? Entonces escuchó lo que tanto deseaba. Melody le preguntó si aún deseaba regresar a su mundo, porque él sabía perfectamente que ese era el objetivo final de Licharrin, pero la protagonista no creía en sus palabras porque en su mundo su cuerpo ya había muerto. Aunque eso era verdad, Melody le explicó que podría volver únicamente si el dios Mauricias era liberado, porque él se encargaría de regresarla a su mundo viva.
Por un breve momento Rosa creyó en sus palabras y recordó su hogar. Pero al deducir que debía liberar a Mauricias, un dios malévolo sellado por Kémesis, enemigo del imperio de Posnia, pensó cómo el revivirlo ayudaría a cambiar el destino de Calix, porque si bien recordaba, Melody le había mencionado que las cosas que se viven en ese mundo no pueden ser cambiadas cuando tienen un destino predeterminado, y los dioses al pertenecer a ese mundo no tenían el poder de hacerlo, lo que significaba que estaba mintiendo. Y para comprobar lo que ya suponía, le preguntó qué debía hacer ella para ayudarlo. Inmediatamente él respondió que necesitaba su cuerpo, que le diera el cuerpo de la verdadera Rosa Estania, pero que no tuviera preocupación ya que no la estaba desechando, sino que solo estaría dormida por un tiempo, y él al tomar posesión de ese cuerpo liberaría a Mauricias y ella podría regresar con su familia. Como Rosa sabía que Melody estaba mintiendo, le preguntó qué pasaría si ella ya no quisiera regresar. Él respondió que aún así no tendría más opción que aceptarlo, a menos que dejara morir a Calix como en la historia original. Entonces nuevamente le preguntó por qué la había elegido a ella. La respuesta de él fue porque ella, al tener afecto por Calix, era un vínculo poderoso. Porque una persona que pide en varias ocasiones ayuda para salvar a alguien es porque ha desarrollado sentimientos de amor. Aunque en ese punto de la conversación Rosa le aseguró que lo ayudó únicamente porque quería sobrevivir, entonces Melody le preguntó, ¿de verdad no lo sabes o finges no saberlo? Porque Rosa, al tener otras opciones como la posibilidad de haberse quedado a vivir en Dessar para no involucrarse más con el príncipe, o la cantidad de oportunidades que tuvo en dejarlo morir y escapar, no lo hizo, y eso se debía a que ella sentía amor por Calix. A medida que se prolongaba la conversación, Melody se irritaba porque ansiaba ocupar el cuerpo de Rosa, por lo que le dijo que aceptara el trato porque necesitaba revivir al dios Mauricias, y como ya no quería perder más tiempo, la presionaba para que intercambiaran de alma. Pero Rosa se negó rotundamente, golpeando la mano de Melody expresándole su negativa, porque sabía que a Melody no le importaba cambiar el destino de Calix, porque si el libro fuera una predicción como se lo había mencionado, el príncipe heredero que ha conocido hasta ese momento no estuviera cambiando su destino por sí solo, así que no había manera de que Calix siguiera su trágico final, por lo tanto no lo ayudaría a revivir a Mauricias, porque liberar a un dios sellado para salvar al príncipe heredero desde el principio no tenía ningún sentido. Melody estaba completamente enfurecido porque a pesar de sus esfuerzos no logró engañar a Rosa y la tomó por el cuello fuertemente, y pensaba que era una desconsiderada porque durante mucho tiempo la había ayudado y pagar favores con traición no se lo iba a permitir, así que mostró su verdadera esencia y estaba dispuesto a tomar por la fuerza lo que él pensaba que le pertenecía, el cuerpo de Rosa Estania. Ella estaba a punto de desfallecer a medida que Melody apretaba más su cuello, y con el propósito de defenderse tomó la daga que Calix le había obsequiado y lo apuñaló en el antebrazo. Gracias a eso Melody la soltó y nuestra protagonista logró escapar. El sirviente de Mauricias estaba muy enfurecido por las acciones de Licharrín porque la consideraba muy inferior a él. Ella estaba aterrada pero logró esconderse sin soltar la daga mientras Melody le gritaba que su cuerpo le pertenecía ya que era un recipiente que él utilizaría. Pero sobre todo había esperado 400 años para poder tener un cuerpo y pensaba que era algo que por derecho le pertenecía. Cuando logró encontrarla inmediatamente la atacó, pero antes de que él pudiera hacerle daño ella nuevamente se defendió con el cuchillo, pero Melody logró esquivar el ataque, permaneciendo Rosa desprotegida frente al poder demoníaco de él. Mientras Melody se le acercaba herido y con una expresión de dolor en su rostro, se percató de una fisura que se apareció repentinamente en el aire, la cual comenzó a expandirse y abrirse, y de ella emergió una mano, y sorpresivamente para ellos emergió Eren exclamando que casi no lograba entrar porque la grieta era muy pequeña. Rosa estaba sorprendida porque nunca se imaginó que Eren, a quien consideraba una persona normal, pudiera entrar en esa dimensión. Eren en cuanto la vio sonrió y la saludó, y ella seguía sin entender cómo su amigo había logrado entrar hasta ese lugar. Él, con la intención de que ella no descubriera su verdadera identidad, mencionó que únicamente siguió la dirección en la que se fue y al llegar encontró la barrera rasgada por la cual entró. No obstante, Melody refutó su explicación y lo llamó mentiroso porque en ese lugar únicamente podían entrar el dios Mauricias y sus subordinados. La reacción de Eren hacia Melody por llamarlo mentiroso fue determinada e intimidante, que se estremeció. Posteriormente Eren se dirigió a Rosa y le preguntó por qué se encontraba así y de dónde había obtenido esa daga. Ella, sin responder a su pregunta, simplemente lo tomó por la camisa, y le expresó la satisfacción que sentía de que él todavía siguiera con vida, porque pensaba que había muerto. Como a Melody le molestó que lo ignoraran, concentró una cierta cantidad de energía oscura en su mano, y dirigió el ataque hacia ellos con la intención de herirlos. Sin embargo, falló porque Eren logró esquivarlo,
Melody no soportaba la idea de que seres inferiores a él lo ignoraran, de manera que le gritó furioso a Eren que se apartara porque el cuerpo de Rosa le pertenecía para revivir al dios Mauricias y si no se apartaba él también moriría. Pero Eren respondió que no entendía a lo que se estaba refiriendo pero que no gritara porque le dolían los oídos. Rosa estaba asustada de que Eren saliera herido y le dijo que huyera, pero él le respondió que no debía preocuparse, y colocó su mano sobre su cabeza mientras mencionaba que le gustaba que se preocupara por él, y acto seguido Rosa empezó a perder su conciencia, viendo por última vez a Eren completamente diferente de su apariencia habitual. Nuestra protagonista permanecía inconsciente mientras su amigo la sostenía. En ese instante Melody no entendía por qué la apariencia de su oponente había cambiado, y aunque le pidió una explicación Eren solo se limitó a responder que no era algo que tenía por qué explicar. El subordinado de Mauricia se enfureció con las palabras de Eren y pensó que era momento de eliminar a su oponente, y acumulando energía negativa en su mano lanzó su ataque con la intención de eliminarlos juntos. Dado que Eren no permitiría que nada ni nadie lastimara a Rosa, porque era una humana que le agradaba mucho contraatacó, y como su poder era superior al de Melody aparentemente lo desintegró. En ese mundo muy diferente al que conocía Licharrin existía un destino predeterminado para los personajes, y Eren como parte del mismo se preguntaba cuál hubiera sido su destino original: heredar la librería Crimson, casarse y vivir feliz trabajando en la cocina del palacio, o morir siguiendo el destino trágico de su amiga la sirvienta. Eren no estaba seguro si al haber protegido y salvado la vida de su amiga podría haber cambiado el destino. Después de todo lo vivido nuestra protagonista despertó súbitamente preguntándose en dónde se encontraba, y su amigo quien permanecía a su lado se alegraba de que lo hubiera hecho. Ella no entendía qué estaban haciendo ahí pero sobre todo estaba sorprendida de que él estuviera sano y salvo, y le preguntó qué había pasado con Melody. Él respondió que se encontraba bien y que no debía preocuparse por el espectro. Rosa aún exaltada le preguntó qué había sucedido y cómo habían llegado a ese lugar. La explicación de Eren fue que ella al desmayarse la tomó entre sus brazos y escapó por la fisura por la que había entrado. A Rosa le causó un poco de gracia la explicación de su amigo, pero también pensaba si realmente podría cambiar el destino, porque aun cuando se lograra cambiar las cosas no siempre cambian para mejorar, y si al cambiarlo Calix realmente podría vivir más feliz que en ese momento. Entonces se acordó del diario y se preguntó si todavía podría preguntarle y recibir su ayuda, pero como no sabía qué había pasado con su bolsa le preguntó a Eren si no había visto sus cosas. Él señalando hacia una mesa dijo que estaban ahí y que antes de salir de la barrera las tomó y las guardó, y Rosa al verlas sentía alivio que lograran salir junto con ellos de la dimensión. Consecuentemente se acercó para revisar sus cosas mientras tanto Eren elogiaba que tuviera una daga increíble que fuera capaz de cortar una barrera. Ella se sorprendió porque no sabía que su daga fuera capaz de hacer algo como eso, pero eso se debía a que tenía una piedra mágica incrustada. Al tomar el diario Eren le preguntó por dicho diario. Rosa inquieta le preguntó si lo había leído. Él respondió que no porque no había nada escrito en él. Como lo imaginaba Rosa, el diario al estar en presencia de otra persona ocultaba su contenido, y dedujo que nuevamente Melody había quedado atrapado en él, y por el momento no habría más problemas. Eren al verla sumergida profundamente en sus pensamientos, se preguntó si debía preguntarle en qué estaba pensando. Entonces inesperadamente para Rosa mencionó que tenía muchos secretos. Ella inmediatamente respondió que no tantos como él, y como a ella le causaba curiosidad le preguntó qué había hecho con los esqueletos. Él respondió que los descuartizó. Entonces ella le preguntó cómo sabía de lo de la barrera. Él respondió que al ser el nieto de un informante era su deber saberlo. Cambiando de tema, Eren le preguntó si no tenía algo que decirle. Como Rosa sabía a lo que se refería, le agradeció por salvarla. Él sonrió felizmente por escuchar esas palabras. Cambiando de tema, Rosa preguntó en dónde se encontraban. Eren respondió que se encontraban en el lugar donde originalmente ella quería llegar, y sin esperarlo tocaron la puerta de la habitación. Alguien llamaba a Rosa desesperadamente del otro lado de la puerta. De pronto se abrieron las puertas y por ellas entró un hombre de mediana edad de cabello rosado, con rasgos faciales parecidos a los de nuestra protagonista Rosa Estania. Gracias por ver mi video, hasta el próximo episodio.